Entonces, continuando con la unidad 2, que es conceptos generales de electricidad, el método de perfil y carta de potencial, ahora vamos a ver el método justamente de perfil y carta de potencial, ¿sí? Que ya está en uno de los prácticos que tienen que ir resolviendo ustedes, método de perfiles y carta de potencial, ¿sí? Bien, primero vamos a ver el principio en que se basa el método, ¿sí? Primero hay que recordar lo que es, digamos, tanto las líneas de corriente, el espectro de líneas de corriente, como las superficies y líneas equipotenciales para dos electrodos. Por ejemplo, si nosotros colocamos dos electrodos, ¿sí? Un electrodo acá y un electrodo acá, en el punto, por ejemplo, A y en el punto B, ¿sí? Vamos a dejar solamente el punto para que se pueda ver mejor las curvas, ¿sí? Si hemos clavado dos electrodos ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que se van a crear, digamos, un campo electromagnético y va a haber una distribución tanto de líneas equipotenciales como de líneas de corriente, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Recordemos así rápidamente un punto cualquiera como este, que rodea, digamos, la zona de los electrodos, llamémosle el punto P. Recuerden que acá hay un electrodo positivo, acá hay un electrodo negativo, y va a haber, si nosotros colocamos en el punto P una carga positiva, va a haber con el A una fuerza de repulsión, ¿sí? La fuerza de repulsión, que puede estar relativamente cerca, es grande la fuerza de repulsión, ¿sí? O sea que me da, a lo largo de la línea que los une, una fuerza de repulsión relativamente grande, digamos, se va a poner un poco más larga. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional a la distancia. Y con el electrodo B, que está más lejos, acá, digamos, va a haber también, a lo largo de la línea que los une, ¿sí? Sería, en este caso, una fuerza de atracción, porque la carga de prueba que nosotros colocamos es, digamos, positiva y el electrodo es negativo, entonces hay una atracción, ¿sí? A lo largo de la línea que los une, ¿sí? Si nosotros componemos, digamos, vectorialmente por el método del paralelogramo, nos va a quedar digamos, una resultante, un vector resultante que es este, ¿sí? Que sería, que representa el campo electromagnético, ¿sí? Y llamemos campo E1, por darle un nombre, el campo, ¿sí? Digamos, en ese punto, ¿sí? Si nosotros colocamos después otro, en otro punto como este, por ejemplo, ¿sí? En este caso ya la situación es distinta porque llamemos el punto Q, ¿sí? Ya, digamos, las distancias ya no son las mismas, sino que por un lado va a haber, con respecto, como siempre la carga de prueba es positiva, ¿sí? Va a haber con respecto al electrodo positivo una fuerza de repulsión, pero digamos más pequeña. ¿Por qué? Porque estamos a mayor distancia, es decir, que esto a lo largo de la línea que nos une es más pequeño, ¿sí? En cambio, digamos, con el electrodo negativo, al ser la carga positiva, va a ser una fuerza de atracción, que por estar más cerca, al ser inversamente proporcional, es más grande, ¿sí? Componiendo vectorialmente, digamos, trazando paralelas por método del paralelogramo, encontramos que acá, digamos, sería la forma del campo eléctrico, tanto de la fuerza eléctrica como el campo eléctrico, tiene una forma de ese tipo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos a la vuelta de la zona que rodea los dos electrodos, vamos a encontrar que se puede trazar una especie de línea, ¿sí? Que se llama justamente línea equipotencial, que en realidad son superficies porque están distribuidas, digamos, en el espacio, ¿sí? Que son tangentes a esos vectores azules, que hemos puesto, que son justamente los vectores campo eléctrico, ¿sí? Esa línea que son, por ejemplo, en cada punto yo podría dibujar acá otro vector tangente, ¿eh? Acá otro vector tangente. De tal manera que en cualquier punto, digamos, las líneas de campo eléctrico, los vectores campo eléctrico y los vectores de fuerza son tangentes a las líneas equipotencial. Esta línea, que está en línea de punta, es una línea equipotencial. Generalmente, si se da en un plano, es una línea, pero si se da en el espacio, es una superficie que rodea toda la zona. Así que, si uno empieza, la vamos a hacer más llena acá para que se note, así, esta va a ir la forma que va a ir dando lo que se llama las líneas equipotenciales o superficies equipotenciales en el espacio, ¿sí? Es decir, que las superficies equipotenciales, digamos, van del electrodo positivo al negativo, ¿sí? Son líneas así, y también hemos dicho que la cantidad de líneas, ¿sí? Me da una idea de la magnitud del campo, es decir, normalmente en el centro tiende a hacerse mayor la cantidad de líneas, y a medida que nos vamos alejando tienden a mermar la cantidad de líneas, es decir, la densidad
de líneas por centímetro cuadrado me da una idea de la magnitud del campo. En el centro hay muchas líneas por centímetro cuadrado, por lo tanto el campo es alto. Y a medida que nos alejamos hacia afuera, se van espaciando las líneas, por lo tanto el campo es bajo, ¿sí? Esas son las líneas equipotenciales, ¿sí? Después tenemos la línea de corriente o campo eléctrico, la línea de corriente o campo eléctrico. Y la línea equipotencial lo vamos a hacer acá para que se vea mejor. Esta es la división del campo, ¿sí? El campo, digamos, sería así, mucho más intenso en el centro, ¿sí? Y ahora vamos a hacer las otras líneas que serían las perpendiculares a esta línea. Generalmente se las hace en línea de punto esta, ¿sí? Que son las líneas de corriente, y después las líneas perpendiculares a esta ya son las líneas potenciales, las de corriente o de campo son de este tipo y las potenciales son perpendiculares. ¿Cómo se ubican las líneas equipotenciales? ¿Sí? Las líneas equipotenciales se ubican en forma perpendicular a la línea de corriente, en cada punto así. Hay que tratar de dibujarla y ser lo más perpendicular posible, ¿sí? Esta sería una línea, acá sería otra, ¿sí? Así, acá serían las otras líneas y por acá, de este lado, tendríamos del otro lado, en forma simétrica, tendríamos las otras líneas. Esta sería el espectro tanto de líneas de corriente como líneas de potencial para un medio homogéneo en donde hemos clavado dos electrodos. Ahora, ¿qué pasa? Que en la realidad nosotros no tenemos terrenos que son homogéneos o isótopos, ¿sí? Sino que tenemos terrenos en donde hay anomalías, es decir, que normalmente puede haber un terreno que tenga una resistividad diferente del medio que lo rodea, puede ser muy conductor de resistividad baja o muy resistivo de resistividad alta. Entonces, vamos a suponer primero el caso de un conductor, que tengamos una masa, digamos, una masa de mineral conductor, ¿sí? Que puede ser un sulfuro, un mineral conductor, en el cual tenemos clavado electrodos hacia ambos lados y queremos saber qué forma va a tener tanto la línea de corriente como la superficie equipotencial. ¿Qué va a pasar? En este caso, si este cuerpo, esta masa, ¿sí? Tiene resistividad ρ1, que es menor que ρ2, porque el cuerpo conductor tiene resistividades bajas, entonces si ρ1 es menor que ρ2, ¿sí? Entonces va a ser un cuerpo conductor. ¿Y qué va a pasar con tanto la línea de corriente como la línea equipotencial? Las líneas de corriente van a tener tendencia a cerrarse cuando se acercan a la masa. ¿Por qué? Porque tienden a tratar de pasar a través del medio conductor, ¿sí? Las líneas de corriente entonces se cierran, ¿sí? En este caso, por más que vayan hacia afuera, tienden a cerrarse así de esa manera, ¿sí? Y de forma inversa, digamos, las líneas equipotenciales, ¿sí? Van a tener tendencia a separarse, es decir, a abrirse, siempre manteniéndose perpendiculares a estas, ¿sí? En este caso que es un poquito más cerrado acá, así. Al hacerlo perpendicularmente queda una forma de este tipo, así. Es decir, que el espectro de línea o de superficie equipotencial, que son las rojas, ¿sí? Me da una idea que el cuerpo conductor tienden a abrirse o a separarse las líneas equipotenciales, ¿sí? Es una manera que nosotros aprovechamos justamente para hacer el método de perfil y carta de potencial. En ese método de perfil y carta de potencial nosotros ya vamos a ver la forma práctica de trabajar en el campo, pero justamente en el caso de los cuerpos conductores vamos a buscar lugares en donde las líneas que tienden a aparecerse como curva de nivel tiendan a abrirse en esa zona. Quiere decir que adentro está contenido un cuerpo conductor que tiene menor resistividad que el medio que lo rodea. Puede haber una, dos, varias líneas equipotenciales, ¿sí? Que tienden a abrirse. En cambio, los lugares, por ejemplo, acá que tienden a juntarse una línea con la otra, ¿sí? Ahí no hay medios, digamos, que sean conductores. Y en el caso inverso, ¿cuál sería el caso inverso? Que tengamos una masa resistiva, por ejemplo, de un no metal, de un filón de mica, ¿sí? De pegmatite, algo que no tenga mucha conductividad. En este caso vamos a tener, esta sería la masa que está en el interior, tiene una resistividad ρ1, ρ2 es el medio que lo rodea. Acá, al ser resistivo, ρ1 es mayor que ρ2. Y en este caso, al clavar el electrodo, ¿qué va a pasar? Acá va a pasar al revés. ¿Por qué? Porque las líneas de corriente, al ser un medio resistivo, tienen tendencia a alejarse, es decir, van a tener tendencia a abrirse las líneas de corriente, ¿sí? Es decir, a separarse de esta manera, ¿sí? Por acá, por este lado también, tanto de arriba como para abajo, ¿sí? Y
las curvas equipotenciales o líneas equipotenciales, ¿sí? Van a ser, vamos a poner un poco mejor a esta, se van a ubicar siempre en forma perpendicular, ¿sí? Siempre en forma perpendicular, y vamos a tener un espectro de superficie equipotencial o línea equipotencial que tiene tendencia a juntarse cerca del cuerpo, que en este caso es resistivo, ¿sí? Es decir, siempre manteniéndose perpendiculares a las líneas de corriente, ¿sí? Tienen tendencia a irse abriendo o separando, ¿sí? En consecuencia, cuando nosotros tenemos en una carta de potencial la zona en donde se abren las equipotenciales, probablemente en su interior hay minerales que son conductores. En cambio, porque las líneas equipotenciales se juntan, seguramente en una masa resistiva. ¿Por qué nosotros insistimos en potencial? Porque el método consiste en representar líneas equipotenciales. Lo que medimos nosotros son potenciales. No graficamos las líneas de corriente, sino la superficie equipotencial. Bien, a continuación vemos qué se hace en la práctica cuando pasan casos especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa con las curvas equipotenciales en los puntos donde hay un contacto entre dos medios de diferente densidad? Porque acá hay una masa incluida dentro de un medio que los rodea. Pero en el caso, por ejemplo, de las fallas, contactos, ¿sí? Ahí tenemos que, por ejemplo, acá hay esta zona y acá hay una línea que separa dos medios, ¿sí? No está algo incluido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Las líneas equipotenciales normalmente tienden a refractarse, es decir, viene una línea equipotencial acá y en vez de seguir la dirección que tenía, se quiebra, de acuerdo a la resistividad del medio, se aleja o se acerca, ¿sí? Dependiendo de la resistividad del medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo suele pasar, digamos, qué relación hay matemática entre los ángulos? Por ejemplo, este llamémosle alfa 1 y este alfa 2, ¿sí? Los ángulos que forman con la línea de contacto, en el caso de la falla, etc. Se verificó que se cumple una ley, ¿sí? Si este medio tiene una resistividad ρ1 y este medio una resistividad ρ2, ¿sí? Se ve que se cumple que ρ1 por la tangente de alfa 1, ¿sí? Es igual a ρ2 por la tangente de alfa 2, ¿sí? Vamos a ver acá, esto lo vamos a tomar, digamos, como una curva, y mejor que trabajemos con la tangente, es decir, que esta curva sea así, digamos, y trabajemos con la tangente, que son líneas rectas, ¿sí? Esta tangente sería acá alfa 1, por ejemplo, la tangente de la curva en el punto de contacto, así, y la tangente la vamos a hacer así para acá, como venía, así, en la otra parte, pero acá ya la tangente tiene esta forma, ¿sí? O sea que los alfas son los ángulos que forman la tangente a la curva equipotencial en el punto de contacto, ¿sí? En este caso, ¿qué se cumple? La ley de la proporcionalidad inversa, es decir, que en un medio de contacto, la resistividad de cada medio es inversamente proporcional a la tangente del ángulo que forma la tangente geométrica a la curva con la línea de contacto, ¿sí? Y acá podemos ver que si nosotros pasamos, digamos, al ρ2 para abajo dividiendo, y la tangente de alfa 2 la dejamos arriba y pasamos la tangente de alfa 1, tangente de alfa 2 sobre tangente de alfa 1, el hecho de que no coincidan los subíndices, por ejemplo, 1 está a la misma altura que 2 y 2 está a la misma altura que 1, significa que son inversamente proporcionales. Quiere decir que a un valor grande de ρ le corresponde un valor pequeño de alfa 1. Por ejemplo, este medio, supongamos, si lo comparamos a alfa 1, que en realidad sería hasta ahí, ¿sí? Alfa 1 es más grande que alfa 2. Entonces, ρ1 seguramente ρ1 es menor que ρ2. ¿Por qué? Porque si la resistividad es pequeña, el ángulo es más grande, y acá la inversa. El ángulo alfa 2 es más grande que el ángulo alfa 1, entonces quiere decir que ρ2 es más chico, ¿sí? Esa función de proporcionalidad, ¿sí? Se la puede ver acá en las gráficas, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? En esto que vamos a ver acá, ¿sí? Por ejemplo, se ve lo que pasa con las líneas. Por ejemplo, acá tenemos, si hay mucha diferencia de valor de resistividad, por ejemplo, si ρ1 es mucho menor que ρ2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como ρ1 es pequeño, el ángulo alfa 1 es grande, un poco más de 90 grados, la tangente de la curva. Y como ρ2 es grande, el ángulo alfa 2 es pequeño porque es inversamente proporcional. Entonces prácticamente está en la línea de contacto y casi forman un ángulo de 90 grados. Cuando ρ1 es mucho menor que ρ2, prácticamente las tangentes geométricas forman un ángulo de 90 grados y la bisectriz de ese ángulo es de 45 grados, ¿sí? Eso se da, por ejemplo, acá se da en la superficie de contacto entre dos medios, ¿sí?
Por ejemplo, acá tenemos la curva esta naranja o marrón que viene acá, tiene un cierto ángulo alfa 1, ¿sí? Al quebrarse debería dar esta línea de puntos roja y la tangente esta línea de punto azul. Pero ¿qué pasa? Como Rodó es grande, se achica el ángulo, no da el ángulo previsto que es de la línea de punto azul, sino que da un ángulo más chico la tangente, porque se corre la línea marrón o naranja, se corre achicando el ángulo. Eso se da cuando Rho1 es mucho menor que Rho2. También pasa al revés, que acá lo vemos en el otro ejemplo. En el ejemplo tenemos acá, se da el otro caso, que Rho1 es mucho mayor que Rho2, o sea que la resistividad del primer medio sea mucho mayor que la del segundo. Si Rho1 es muy grande, alfa 1 es pequeño, porque son inversamente proporcionales. Y si Rho2 es pequeño, alfa 2 es grande. Por eso se tiende a dar casi un ángulo de 90 grados y el otro casi un ángulo de 0. Y da 45 grados, pero en dirección contraria. Y eso se ve acá en el terreno, ¿sí? Si teníamos que un Rho1 alto, tenemos un alfa 1 pequeño. Debería seguir esta línea de puntos naranja con su tangente azul, en línea de puntos. Pero como resulta que Rho2 es pequeño, tiene que dar un ángulo más grande. Entonces, se agranda el ángulo y en vez de dar con la línea de puntos, da con la línea llena y da el ángulo alfa 2. Eso se da con la resistividad del primer medio, es mucho mayor que la resistividad del segundo medio. Bien, ahora bien, en la práctica, ¿cómo hacemos? ¿Sí? En la práctica, se han ideado dispositivos para efectuar mediciones, ¿sí? Entonces, dispositivos que ayudan en la práctica, ¿sí? En el trabajo de campo, ¿sí? Lo que normalmente se usa son los llamados con electrodos puntuales como emisores. Puede ser con electrodos puntuales como emisores, con emisores, o con electrodos lineales, ¿sí? ¿Qué pasó? Que en la práctica nosotros cuando hacemos lectura del campo, los valores son muy variables, muy fluctuantes, los valores potenciales. Entonces, cuando uno hace una medición en un terreno, da valores del orden de 50, 100 milivoltios, y va a otra parte y da 800, 900 milivoltios. Entonces, como no nos interesan los valores absolutos, sino nos interesan las diferencias que hay, se han ideado diferentes dispositivos para mejorar la lectura y que se note mejor. Por ejemplo, uno de los dispositivos es para electrodos puntuales como emisores, que se llama artificio de Lumberger, ¿sí? ¿Cuál es el artificio de Lumberger? El artificio de Lumberger, ¿sí? Encontró de que se puede, para no estar cada rato cambiando la escala, porque de acuerdo a la zona cambia el valor de la escala, se puede hacer un artificio calibrando el aparato de tal forma de que resulte fácil la lectura. Por ejemplo, si nosotros clavamos dos electrodos, uno en el punto A y otro en el punto B, ¿sí? Vamos a tener, y clavamos una diferencia potencial de 300 milivolts, por ejemplo, entre A y B, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a producir una distribución de las líneas equipotenciales, ¿sí? De tal manera que el valor del potencial va a ir variando. Por ejemplo, de 300 se suele dividir en la mitad, o sea, 50, 100, 150, en A positivo, ¿sí? Y en B negativo, 150 negativo. Hay una diferencia entre los dos de 300, ¿sí? Entonces la línea suele pasar por el medio, que es 0, viene así, y se va hasta el menos 150. ¿Qué pasa con esto? A veces, porque hay 300, si cambia, este valor cambia. Entonces, para que sea más o menos parecido, cualquiera sea el valor, el artificio de Lumberger es dividir la distancia A y B en 100 partes, ¿sí? Y en una de las partes, o sea, acá no vamos a hacer las 100 partes, pero más o menos mostrar que está dividido, y a 1 sobre 100 del primer electrodo, ¿sí? Le adjudico un valor de 100. Este valor le adjudico un valor de 100 para que midamos entre 0 y 100. Y a 99 sobre 100 de A, ¿sí? Sería acá a 99 sobre 100, ¿sí? O también sería 1 sobre 100 de B. A 99 sobre 100 le adjudico un valor de 0, ¿sí? O sea que ahí sería 0. Entonces, eso se lo hace calibrando el aparato. Cuando uno hace, digamos, ya la lectura es mucho más suave y da una forma de este tipo, ¿sí? Y acá en el medio, obviamente ya no va a estar en 0, sino que queda más o menos la mitad, o sea, a la altura de 50, ¿sí? O sea que este valor, digamos,
ahora ya el punto medio es 50. ¿Y qué pasa? Toda la lectura, la escala se desplaza en ese valor. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un B, que era ρ por I sobre 2pi, ¿sí? Por 1 sobre L menos 1 sobre L', ¿sí? Para trabajar mejor, vamos a poner esto, el constante K, para que sea más fácil trabajar matemáticamente, ¿sí? B igual a K por 1 sobre L menos 1 sobre L'. Ese es el valor, el valor de la distribución de potencial. Pero como se corrió la escala, va a ser más un valor nu, que no, en este caso nu es 50 en el ejemplo que nosotros acabamos de mostrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que queremos determinar el valor de la constante, porque sabiendo el valor de la constante, el propio aparato ya dice qué valor va a tener. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a determinar la diferencia de potencial con el método que hemos visto. Por ejemplo, B sub A, la constante que ya sabemos cuál es, ρ por I sobre 2pi. Por ejemplo, para el primer punto, y recordemos que el 9 es 50, directamente vamos a reemplazar por 50. Para el primer punto, digamos, estaría cerca de A, estaría la distancia de 1, digamos, sobre 1, porque está a la distancia de 1, menos el L' sería la distancia del otro, que sería 1 sobre 99, ¿sí? Y esto sería más 50, ¿sí? Y este valor lo hemos calibrado para que dé 100, y podemos hacer, digamos, operaciones para ver qué valor nos sale. Nos va a quedar que va a ser igual, B sub A va a ser igual a K, acá vamos a tener, como tenemos 99, 99 por 1, 99, 99, 99, 1 por 1, 1, más 50, ya podemos pasar al 50 para el otro lado, igual a 100 menos 50, ¿sí? Entonces me va a quedar K por 98 sobre 99, igual a 100 menos 50 queda 50, ¿sí? Y por último me queda que K va a ser igual a 50 por 99 sobre 98, ¿sí? Ese valor también nos da con el otro, se ha visto que se da con cualquiera del vector, porque para el vector en B pasa lo mismo. El vector en B tengo la constante K, que es ρ por I sobre 2pi, pero en B ya está, es al revés, porque está a 1 sobre 99, ¿sí? Está a 99 de A y a 1 de B, ¿sí? Y acá sería más 50, pero acá este valor se le da el valor de 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá va a quedar con un denominador, acá es 99, y queda por 1, 1 menos 99 más 50 igual a 0. Entonces, queda, ya podemos pasar el 50 para el otro lado, igual a menos 50, ¿sí? Me queda menos 98 sobre 99K, ¿sí? Igual a menos 50, y después pasamos multiplicando, me queda menos 50 por menos 99 sobre 98, ¿sí? Y en ambos casos, porque menos por menos da más, me da un K de 50,5. Con ese K de 50,5, lo mismo pasa acá, me da lo mismo, 50,5. Ya el valor definitivo que tiene el potencial va a ser igual a K, que es 50,5, ¿sí? Por 1 sobre L menos 1 sobre L'. De esa manera, calibramos el aparato para que detecte las diferencias de potencial y no los valores absolutos. Ahí hacemos una pausa.